Bueno, lo dijimos en el sumario, José Luis Espert, doctor en economía, está aquí. 80 días de gobierno de Macri. Sí. Bueno, evidentemente campo minado había, Sí. y cada vez que abren alguna oficina o no encuentran nada o encuentran algún pagaré. Sí. Digo, poneme un orden de lo que te parece que es más importante a solucionar, lo más álgido. Mira, Macri ha tomado muy buenas decisiones en lo estratégico, al acercarse a Davos con el primer mundo, al recibir a Holanda, Obama, esa suerte de cambio de 180 grados con respecto a lo que venía pasando en Argentina en la última década me parece muy bien. Me parece bien haber dejado de hacer la guerra al campo, era ridículo lo que estaba haciendo el kirchnerismo, al sector más competitivo, más dinámico, hacerle la guerra, no podía terminar bien un plan económico que le hiciera la guerra al campo. Y en lo que vos me preguntas, que es el nudo macroeconómico de corto plazo, ahí Macri tiene tres grandes desafíos. El tema fiscal, un verdadero desastre, le han dejado una bomba. El problema cambiario, el problema de tarifas y la consecuencia de estos tres, el problema de la inflación. El problema fiscal, tampoco se puede salir muy rápidamente y recaudar de cualquier manera. Digo, con las tarifas tiene que andar con pie de plomo, las escalas de ganancia no se pueden tocar de golpe. Digo, está entrampado. Está con un problema, pero acá, cuidado, hay que ser preciso en esto. El gradualismo, o al gradualismo, la historia no le da la razón. La historia económica argentina demuestra que el 100% de los planes, todos los planes gradualistas han terminado en crisis y ahí se produjeron los grandes ajustes que el gradualismo no pudo hacer. Entonces el gradualismo, cuando argumenta que hay que ir de a poco sí o sí por los costos sociales de un gran ajuste, no tiene razón. En función de la historia, esto no quiere decir que Macri vaya a fracasar, ojalá que le vaya bien, pero cuidado, acá el gradualismo tiene todas las de perder, porque la historia, todos los planes gradualistas terminaron mal. Martínez Dios, el Austral, todos terminaron mal. Y José Luis, pero lo contrario es ajustar sobre gente sin trabajo. Bueno, hay gente, a ver, donde se han perdido muchos empleos en los últimos 5 años es en el sector privado por culpa del desastre fiscal que está explicado en parte por el sobreempleo público. Claro. Así que en los últimos 5 años había una suerte de canibalización de empleo público y empleo privado. Entonces, un plan de shock podría haber sido lograr un acuerdo político muy grande con empresarios, sindicalistas y políticos, con apoyo internacional y hacer un ajuste mucho más fuerte en lo que es la planta de personal del sector público. Pues sí, el sector público está sobredimensionado en muchos, cientos de miles. Sí, millones. Según lo que te he leído. Sí. Ahora, para que se haga cargo de eso el empleo privado, tenés que darle tiempo a que aparezca el empleo privado. Sí, yo no digo despedir de un día para el otro 1 millón de tipos, pero sí. Pues está deprimido. La alternativa hubiera sido, en lugar del gradualismo. Yo no digo, insisto, que el gradualismo de Macri termine mal. Lo que digo es, cuidado, tenemos que abrir la cabeza y no pensar que solo el gradualismo es viable, porque el gradualismo hasta ahora no viene dado la razón por la historia. Obviamente lo que habría que hacer hubiera sido un gran plan con mucho apoyo que provocara una enorme confianza internacional de golpe, como ha ocurrido algunas otras veces en el pasado, y hacer una reestructuración, una racionalización del empleo público en años, pero plantearla de entrada, no esto que no está blanqueada la crisis, entonces despedís ñoquis nada más, cuando vos tenés que despedir cientos de miles de personas, ¿no? Ahora, que no se puede hacer de golpe, obviamente que no, como tampoco devaluar de golpe, como tampoco ajustar la tarifa de golpe. Pero acá lo que falta para mí es una mezcla de blanquear claramente la herencia recibida. Creo que Macri el 1 de marzo tiene una oportunidad extraordinaria para hacerlo. Y al mismo tiempo me parece que hay que ir un poco más rápido, porque si no el camino creo que va a ser muy tortuoso. Porque ajustar de manera gradual el desastre heredado por Macri y el kirchnerismo van a ser años de ajuste. Esto no es de un día para el otro. En eso la gente tiene que tener conciencia. Por eso, la dicotomía esta shock versus gradualismo en alguna medida es falsa. ¿Por qué te digo esto? Acá lo que es grave es la herencia recibida. Si la ajustás como shock, todos te dicen los costos sociales. Y si la ajustás de manera gradual, lo que no te dice todavía el gradualismo es que van a ser años de ajuste, no un par de meses. Recién hablabas de confianza internacional, el tema de los holdouts aparentemente podría abrir un camino de que en vez de emitir podría venir inversiones genuinas, trabajo, lo demás. ¿Eso podría ser una ayuda para que el gradualismo sea más breve? Sí, ayuda va a ser. No va a ser una ayuda gigantesca porque no nos van a tirar la plata por la cabeza de afuera, porque afuera todo está muy complicado.
Brasil, China, Europa están muy complicadas. Y porque un plan gradual no despierta nunca ninguna locura por el país que hace gradualismo, ¿no? Así que no esperemos que nos vayan a tirar la plata por la cabeza y que eso mágicamente vaya a sacarnos para adelante, sin duda que ayuda. Pero, a ver, es excelente que Macri cierre el capítulo Holdouts, es excelente, porque nunca deberíamos haber llegado a este punto. Para que tengas una idea, por culpa del patrioterismo kirchnerista con el tema con los Holdouts, hay un fondo de inversión, como por ejemplo el de Paul Singer, que ha obtenido ganancias de 1.700% en 13 años. Y eso es culpa de las estupideces que hizo el kirchnerismo con la deuda. Bueno, o sea que para vos el tema de la inflación es el tema, por los otros factores, central, y una inflación cultural ya del 30% de años. Lleva mucho tiempo, ¿no? Solucionarla. Yo no creo que la inflación sea cultural, ¿eh? Nosotros tuvimos 10 años. Se remarca todas las semanas. Nosotros tuvimos 10 años de inflación internacional durante el 93 y el 2010-11. Sí. Que la convertibilidad terminó en un desastre, eso ya lo sabemos. Yo fui de los críticos más ácidos que tuvo la convertibilidad, pero eso no tiene nada que ver con el exitosísimo plan antiinflacionario que fue la convertibilidad. El tema fue quedarse en ella. El tema, sí, hay otros temas, pero como plan antiinflacionario fue extraordinario. Argentina nunca había tenido inflación internacional desde el principio del siglo XX y la tuvimos por primera vez casi en 100 años. Así que no es que el tema sea cultural, se ha transformado en una enfermedad que vuelve cada tanto como ha vuelto ahora. Ahí yo te diría varias cosas en el cortísimo plazo. La inflación es importante que empiece a reducirse fuerte a partir de abril como tarde, porque si no va a ser difícil contener una oleada de demandas salariales en el segundo trimestre. Y si empezamos una carrera de inflación-salario, ya sabemos que esto no conduce a nada, ¿no? Gracias, José Luis. José Luis Espert, aquí doctor en Economía en Hombres de Campo.